Hola mi gente, tú y yo sabemos por lo que estás aquí hoy. Si te gustan los pueblos antiguos y llenos de magia, vente conmigo a este viaje porque hoy te he traído al pueblo de Falkland. Si ya sabemos que te encanta el turismo rural tanto como a mí y pasear por callecitas llenas de encanto que te transportan a otro siglo. Además, en este pueblo se grabaron varias escenas para una serie que es súper popular, de la que he hablado recientemente en algunos de mis vídeos, ya que elige lugares que no tienen desperdicio. Así que vamos a descubrir un poco más de este pueblecito juntos. Venga, vamos, dentro vídeo. Este pueblecito no solo ha sido escenario de serie de televisión, sino que tiene siglos de historia y callecitas que parecen sacadas de un cuento. Antes de empezar con el vídeo, quiero por favor animarte a que te suscribas. Si esta es tu primera vez en este canal, por supuesto, estás más que perdonado. Pero si ya has venido a ver mis vídeos más de una vez, por favor, suscríbete. Es gratis y a mí me ayudas un montón. Así que por favor, dale a suscribirte y ya que estás un pequeño like al vídeo, siempre es bienvenido. Este vídeo es el plan perfecto de fin de semana o una tarde tranquila, con tu mantita bien calentito en tu casa, sin que nadie te moleste, ya que este pueblo es tan encantador que no hace falta ni que estés aquí para imaginarte la chimenea encendida y una casa de pueblo súper acogedora. Falkland es un pueblo con siglos de historia en la región de Fife. Sus calles adoquinadas y casas de piedras, muchas del siglo XVII y XVIII, han permanecido intactas con el paso del tiempo. Una de las cosas más famosas del pueblo es su palacio. El Falkland Palace era una residencia para la monarquía escocesa. Los Estuardo pasaban bastante tiempo aquí. Se dice que María Estuardo visitaba este lugar con mucha frecuencia. Y si eres fan de Outlander, seguramente ya habrás reconocido este lugar porque representa a Inverness en los años 40 y 60. Esto es cuando Claire and Frank van a celebrar su segunda luna de miel antes de que todo cambie. Y la razón por la que no usaron Inverness realmente es porque Falkland conserva mucho más el toque antiguo y mágico de esa época. Ya que conserva su toque auténtico, no tuvieron que hacerle apenas retoques y pudieron hacer las tomas para transportarnos en el tiempo sin ningún problema. El lugar más icónico para los fans de Outlander es The Covenanter Hotel. Esto es donde por primera vez Claire ve el fantasma de Jamie observándola desde la calle. Esta es una de las escenas más comentadas de la serie y uno de los puntos clave que visitan los fans de la serie. Por supuesto, tuvimos que entrar a cotillear un poco. Y ya que estábamos, nos pedimos un café calentito porque hacía mucho frío. ¿Y qué es un café sin un cachito de bollo? Esta tarta de zanahoria estaba buenísima. Una curiosidad del castillo, aparte de que fue uno de los lugares favoritos de la familia Estuardo y que sus jardines son preciosos, es que dentro de sus murallas se encuentra la pista de tenis más antigua del mundo. Durante el invierno, normalmente en Escocia, los castillos y monumentos históricos suelen estar cerrados. Más o menos hasta marzo no suelen abrir sus puertas. Así que esta vez nos vamos a quedar con las ganas de verlo. Afortunadamente tenemos un pajarito que siempre acude a nuestra ayuda y podemos ver un poquito más de este palacio por dentro. Pero antes de seguir vamos a hacer una pausa para la publicidad ya que necesitamos comer algo. Volvimos de nuevo a The Covenanters Hotel a comer. Y nos pedimos algo bastante normal. Macaroni and cheese, que es pasta con queso, como ya te he dicho algunas veces. Manjar de dioses, si me preguntas. Y una patata asada con pollo, queso y ensalada. Y volvemos a explorar con la panza llena, que se hace mucho mejor.
Y es que mira qué fondo tan encantador. Ya solo por conocer un poquito más del mundo o simplemente por ver pueblos encantadores, este vídeo merece la pena. Y es que aparte de conocer un poco más de Escocia, te enseño un poco más de cómo vive la gente en otros lugares del mundo. Yo sé que la comida británica tiene fama de ser absolutamente horrible. Y más cuando nosotros como españoles o latinoamericanos tenemos una cocina súper rica con recetas caseras y cocina tradicional con los mejores ingredientes. Pero ya te digo que en esta región llamada Fife sé de primera mano que cuidan el producto local, tanto la carne como el pescado como todo lo que producen en esta zona está hecho con esmero, mucho amor y de forma casera. Es que es verdad que a mí uno de los mejores planes que me puedes ofrecer es ir a un mercadillo local y comprar de todo un poco. Así que te animo, si en algún momento estás en Escocia o en realidad en cualquier zona en la que estés, de la mejor manera que conoces el producto es yendo a las tiendas locales y mercados locales. Y de esa forma sin duda puedes apreciar todo lo mejor que la tierra te ofrece. Mira, yo te doy una de cal y otra de arena. El vídeo pasado fui a un sitio súper imponente, en ruinas, que se caía a cachos y muy tétrico. Y hoy venimos a un pueblo del amor, a un plan adorable y a un paseo que podrías traer a tu abuelita perfectamente. Y es que en este canal te vas a encontrar un poco de todo. A mí me encantan las aventuras y también los planes tranquilos como este. También te digo que ha venido a verme mi madre y si la llevo al sitio donde fui en el vídeo anterior, creo que le da un infarto. Porque solo verlo ya me ha dado un par de collejas. Y bueno, mi gente, dime qué te ha parecido Falkland. A mí la verdad que me ha sorprendido un montón y me ha parecido encantador. Encima, el tiempo que hace hoy sí que es verdad que antes nos ha llovido un poco, pero hay una niebla muy especial y mística entre las montañas y a mí ese rollito también me gusta mucho, aunque por supuesto no cambio mi sol por nada del mundo. Pero ya has visto las casitas, lo bonitas que son y lo impresionante que es el palacio, así que espero que te haya gustado. Además es que literalmente este sitio es perfecto si quieres conectar con la naturaleza. Solo tienes que mirar a tu alrededor y ver paisajes preciosos. De hecho hay varias rutas que salen desde este pueblo y hay una zona preciosa que tiene como una cascadita y un bosque que tengo muchas ganas de visitar. Y mi pregunta es que yo te hago y me encantaría saber es ¿qué tipo de vídeos te gustan más? ¿Los que vamos de aventura como el vídeo anterior o los que estamos más tranquilos y nos damos una vuelta por pueblos súper pintorescos y adorables? ¿A ti qué te gusta más hacer y qué te gusta más que yo haga y ver conmigo? Te lo pregunto porque cuando hago vídeos como el anterior no suelen tener tanto éxito como otros en los que hago planes más tranquilos y no sé si es porque YouTube no me apoya mucho cuando subo ese tipo de vídeos o porque realmente a ti no te interesan tanto, pero a mí me llama muchísimo la atención paisajes como el del vídeo anterior. Sin duda son lugares que no puedes ver a no ser que alguien te lleve o los investigue por ti o obviamente los investigues tú mismo, pero es que realmente de ese sitio no hay ni un vídeo en español y es que a mí me encanta traerte contenido así de exclusivo. Realmente a mí me cuesta mucho menos venir a un pueblo de estos encantador y pasear tranquilamente por sus calles, disfrutar de todas las vistas y todas las casitas, tomarme un café calentito y un cachito de tarta que meterme en el sitio que me metí el otro día. Pero eso, bueno, ya dejo de enrollarme. ¿Qué es lo que prefieres? Si es que prefieres algo, si te gustan los dos tipos de contenido, pues por favor déjamelo en comentarios, ya que es que yo siempre busco mejorar y traerte lo que quieres. Así que por favor déjame tu preferencia en los comentarios, que me ayuda mucho, ¿vale? Y bueno, mi gente, este vídeo llega a su fin. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de estos paisajes tan increíbles junto a mí y ya sabes que nos vemos muy pronto la semana que viene. Y te voy a dar una pista, el siguiente vídeo no es en Escocia ni tampoco en España. Así que la semana que viene te veo para descubrir más y disfrutar juntos, así que no te lo pierdas. Como ya te he dicho, por favor suscríbete, dale apoyo
apoyo al vídeo y ayúdame con el algoritmo. Dale a me gusta, déjame un comentario y cuéntame por favor qué te gustaría ver más en este canal. Te mando un besazo como siempre, un abrazo muy grande y te veo en una semana. ¡Chao!